Esta clase se llama la consolidación. La consolidación. ¿Se acuerdan que vimos el río de Dios hace un par de clases? Y en el río de Dios vimos 4 puntos por los cuales vamos llevando al creyente para convertirlo en un discípulo, ¿sí? Son herramientas que vamos utilizando. La primera de ellas era ganarlo, ¿no? El tema anterior estuvimos hablando acerca de ganar. La segunda de ellas es consolidar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la consolidación es afirmar la decisión de los nuevos creyentes, de aquellos que ganamos, recibieron a Jesús y entonces velamos por sus necesidades. El propósito de la consolidación es que aquellos que se convierten permanezcan en el Señor. ¿Ok? De eso se trata, que nosotros podamos ayudar a las personas a que no solamente pues crean en Jesús, sino que ellos permanezcan en su caminar con Jesús, porque definitivamente hay mucho que Dios quiere hacer en la vida de los cristianos, de los hijos de Dios, pero muchos volvemos a lo mismo, ¿no? A veces es, no, pues sí, le prediqué en el camión, en el taxi, le prediqué al taxista, pero nunca más lo volví a ver. Entonces, el trabajo de cierta manera está incompleto. Sí, porque bueno, y que no sé si se acuerdan, les decía, es como un bebé recién nacido, pues pues Jesús te entrega un bebé recién nacido, pues ni modo que pues aquí lo dejo en esta silla y me voy. Al fin ya recibió a Jesús, ya nació. No, no, no. Necesita su lechita, necesita su cambio de pañales, necesita aprender, 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 aprender hasta madurar. Y de eso se trata la consolidación. Por no hacer la consolidación, muchas veces viene el diablo y se roba todo lo que Dios hizo en una persona. Y aún personas que recibieron milagros al convertirse a Jesús, aún pierden todo. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que estuviera consolidándolos. Entonces, nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Somos una iglesia, somos hijos de Dios, que amamos la obra del Señor. Entonces, después de que ya le compartimos a alguien, ahora vamos a empezar el trabajo de la consolidación. Entonces, en este tema que es, vamos a ver 3 temas acerca de la consolidación, porque es muy importante, ya que a través de esta consolidación es que logramos que una persona se afiance bien en Cristo. Si hacemos bien la consolidación, va a ser muy difícil después que esta persona se aleje de Jesús. Pero si no la hacemos bien, va a ser muy fácil que el diablo se la lleve. Entonces, bueno, en este tema, en este primer tema, vamos a entender como rasgos generales de la consolidación, vamos a entender que Jesús consolidó. Pero bueno, vamos a ver. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, que ya lo hemos visto varias veces en varias clases, pero es importante volverlo a mencionar. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios desea, vamos a ver primero lo que Dios desea, porque esto es importante. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Dios anhela que todos los hombres sean salvos. Todos, sí, todos. Todos. Cualquier persona es candidata para que venga a la salvación. Esto es lo que nos enseña su palabra. Y este es el deseo de Dios. Esto agrada, esto es bueno a Dios, nuestro Salvador. Él quiere que todos conozcan la verdad. Dios quiere darles una vida plena a todos los que nos rodean. Dios quiere darles vida eterna a todos los que nos rodean. Entonces, ¿qué es nuestro trabajo? Bueno, Señor, si ese es tu deseo, vamos a trabajar con ese deseo. Vamos a trabajar con ese deseo. Ven cómo les comentaba en la clase anterior, es que Dios no es el genio de la lámpara. Dios no es Santa Claus para hacer todo lo que yo deseo y todo lo que yo quiero que Dios lo haga y lo haga ya. No, 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 no. Dios es Dios.
Ahora, nosotros que hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces nosotros sí debemos decir, bueno, Señor, ¿cuál es tu deseo? Y si este es tu deseo, yo quiero trabajar para satisfacer tu deseo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay una relación que tenemos con Dios. Vuelvo a lo mismo. Esto no debe de ser una cuestión religiosa, sino una cuestión de amor a Dios por la relación que tenemos con Él. Porque Él nos dice, ¿sabes qué? Te amo, pero así como te amo a ti, también amo a todas las personas de tu casa, a todas las personas de tu negocio, de tu trabajo, a todas las personas de tu colonia, a todas las personas de tu ciudad, a todas las personas de tu estado. Entonces, si Dios ama, nosotros tenemos que amar también. Número 2, Mateo capítulo 18, versículo 14. Dice, de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos parezca. Perezca, ok. Que ni uno de estos pequeñitos perezca. Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesús no quiere que ni uno de los pequeñitos perezca. Nadie. Jesús quiere que todos sean salvos y que continúen en esa salvación. Jesús anhela que haya salvación en la vida de las personas, pero no solo como un evento único. Jesús quiere que esa salvación sea constante en la vida de cada persona. Entonces, ya vimos, Él quiere que todos sean salvos, pero después de eso, Él quiere que todos los que fueron salvos permanezcan, que ninguno perezca. Porque la verdad es que nosotros encontramos muchísimas bendiciones en la salvación que Dios nos ha dado. Si encontramos todas esas bendiciones en la salvación que nos ha dado, lo mismo quiere hacer Dios en cada persona que sea salva. Dios quiere hacer cosas hermosas. Entonces Dios también desea que todos los salvos permanezcan. Número 3, Dios desea que todas las ovejas sean cuidadas. Juan 6 del 35 al 40. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás lo rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Ok, fíjense, Jesús, nuestro pan de vida, nos invita a comer de Él. Y luego dice en el versículo 39, la voluntad de Dios es que no pierda ni uno solo de los que Él me dio. Ahí está. El tercer deseo de Dios. Vemos aquí 3 deseos, así como les decía, ¿no? El primero fue, Él desea que todos sean salvos, Él desea que todos permanezcan y Él desea que todas las ovejas sean cuidadas. No solo permanezcan, sino que sean cuidadas. Y eso es a lo que se refiere el discipulado. Si ustedes recuerdan, vimos en los 4 puntos del río de Dios, veíamos que lo primero era ganar a la persona, que esa persona se convirtiera a Dios. Número 2, consolidarla.
que permanezca, ¿no? Número 3, discipularla, que se convierta en un discípulo. O sea, que sea una persona que esté cuidada y después enviarla a hacer lo mismo, a que gane a otros, a que los consolide, los cuide, después los discipule, los lleve en ese proceso de la madurez y después los envíe a hacer lo mismo. Ese es el proceso que Jesús ha usado desde que Él vino a la tierra. Es el proceso que Él usó. Vimos cómo Él, por ejemplo, ganó a Pedro y Andrés, los pescadores, los ganó a través de un milagro que hizo con una pesca milagrosa. Después de que los ganó, los consolidó. Ahorita vamos a leer la cita bíblica. Después de que los consolidó, los discipuló durante 3 años. Pero después de 3 años, Él dijo, yo me voy, ahí se quedan. Y dejó a Pedro, a Andrés y a todos los demás discípulos. Les dijo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y entonces ellos empezaron precisamente a hacer lo mismo, a cuidar a las personas, a discipularlas y a enviarlas a hacer lo mismo. Entonces, prácticamente la consolidación es cuidar. Si quisiéramos usar otra palabra, es cuidado. Tener ese cuidado con las personas, darles ese pan que necesitan, esos bocados en su primer tiempo, en ese crecimiento donde hay muchas dudas, donde hay preguntas, donde hay milagros que se necesitan, etcétera, etcétera. De eso se trata la consolidación. Veamos que Jesús consolidó. Vamos a ver, Marcos capítulo 1, versículo 29. Jesús consolidó a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, y ahorita vamos a ver a otros. Marcos 1, 29. Dice, después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Ok. Aquí hay algo importante, una palabra importante. Fueron a la casa. Fueron a la casa. Parte de la consolidación definitivamente es visitar la casa de las personas. Obviamente, pues no se invita a uno solo, pero qué importante es entrar a la casa de esa persona. ¿Por qué? ¿La casa qué representa? La casa representa nuestro espacio familiar, nuestro espacio de intimidad, si queremos verlo así. Es el lugar donde nos quitamos los zapatos y andamos descalzos, andamos en chanclas, andamos en pijama. La casa es un lugar hermoso. Y cuando Jesús entra a la casa de ellos, lo que está sucediendo es que entra a la vida de ellos, a su vida diaria. Y parte de la consolidación tiene que ver con esto, con esa convivencia cercana, con compartir el pan. No, y no me refiero exclusivamente a la casa, porque puede que consolides sin entrar a la casa de alguien, pero sí tiene que haber un café, un desayuno, una cena, partir el pan juntos, comer juntos, una carnita asada, celebrar un cumpleaños juntos. Eso es parte de la consolidación. Porque Cristo, yo sé que en lo tradicional se ha separado, las cuestiones de iglesia son en la iglesia. Cristo en la iglesia, Dios en la iglesia. Pero aquí vemos cómo Jesús no estaba en la iglesia. Jesús más bien fue a la casa, a la vida de las personas. Y eso es la consolidación. Porque no hay nada, y como mexicanos lo sabemos, como compartir unos taquitos, como compartir una carnita asada, un buen desayuno, porque eso te ayuda a generar relación. Eso te ayuda a crecer en el amor. Eso te ayuda a aprender a conocer el corazón de las personas. Entonces, eso fue importante. De ahí, de esa vez que consolidó a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, tomamos esa verdad. Vamos ahora a Juan capítulo 1, versículo del 43 al 49. Jesús también consolidó a Felipe y a Natanael. Juan 1 del 43 al 39. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea,
encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Muy bien, muy bien. Aquí vemos dos discípulos más del Señor Jesús. Ya vimos a Pedro, a Andrés, hermanos, a Juan y a Jacobo, también hermanos, y ahora vemos a Felipe y a Natanael, otros dos discípulos. Aquí ya llevamos 6 discípulos y también los consolida. Y aquí Felipe y Natanael se ve que tienen algunas dudas porque esperaban al Mesías definitivamente, pero pues tenían dudas, ¿será este Jesús? Pero es que nosotros nos imaginamos al Mesías de cierta manera y este Jesús es diferente y aquí vemos que tienen dudas, pero Jesús con una simple palabra le dice, he aquí un verdadero hijo de Israel, un hombre íntegro. Y Natanael, pues, ¿cómo sabe que soy yo íntegro? ¿Cómo sabe que yo soy una persona íntegra? Bueno, pues porque Jesús conoce el corazón de todos. En ese momento, Jesús, al aclarar sus dudas, y esto es otra cosa importante de la consolidación. En la consolidación es importante que estemos dispuestos a aclarar dudas, estemos dispuestos a contestar preguntas que las personas están haciendo, preguntas que a veces pueden ser difíciles y es más, preguntas que tal vez no siempre tengan respuesta. Y eso es importante, porque a veces hay preguntas que no van a tener respuesta, ¿verdad? ¿Por qué se murió esta persona? Pues no va a haber respuesta para eso. ¿Cómo vamos a saber por qué se murió esa persona? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que a pesar de la muerte de esa persona, Jesús puede seguir trayendo vida, gozo, alegría. Jesús puede traer propósito después de eso. Entonces, en la consolidación también encontramos algo importante. Tenemos que aprender a responder esas preguntas, aún preguntas incómodas. Ahora, ¿debemos de tener las respuestas para todas? No. Pero es importante sí escucharlas por lo menos. Hay preguntas que a veces tenemos que decir, no sé, pero Dios es Dios. Y si Dios es Dios, Él sabe. Y hay preguntas que se van a quedar sin respuesta toda la vida, pero aún así, parte de la consolidación es no te juzgo por tus preguntas, no te juzgo por las dudas que tienes, sino que juntos vamos a descubrirlo. Juntos vamos a buscar del Señor. Entonces Jesús le pidió a Felipe que lo siguiera, Felipe llevó a Natanael y Jesús los consolida a los dos y se vuelven sus discípulos. Vamos a ver un séptimo discípulo del Señor Jesús. Ya llevamos 6 y vamos a ver un séptimo, es Mateo. Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo. Vamos a verlo en Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 29. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa.
Con Jesús como invitado de honor, muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Muchas gracias, Anel. Ok. Vemos una tercera cosa en este séptimo discípulo que Jesús llama, Mateo, que Jesús consolida. Va a su casa, pero aquí vemos que ya no solo nos muestra su casa, sino ahora vemos que Mateo, o Leví, que es el mismo, Leví y Mateo, le introduce a sus amigos, a su círculo cercano. Parte también de la consolidación es cuando empezamos a conocer a la familia, a los amigos, a los conocidos, a qué se dedica, qué hace, cómo lo hace, dónde estudió, a qué se dedica, qué estudió, bueno, todo. Y aquí vemos cómo Jesús, parte de esa consolidación es que se sienta a comer. Los recaudadores de impuestos eran considerados traicioneros para los judíos. No los querían. Eran pecadores, no comían con ellos los judíos y las familias aún los excomulgaban, ¿no? Los sacaban, los excluían por completo. De tal manera que si tú te convertías en un cobrador de impuestos, nunca más volvías a saber de tu familia. Imagínense. Ahora imagínense a este Jesús, hermoso Jesús, que no solo entra a la casa de este Mateo. Pues, ¿quiénes iban a ser los amigos de Mateo? Pues otros cobradores de impuestos. Y normalmente iban juntos los cobradores de impuestos y las prostitutas, porque eran los grupos de pecadores. Entonces, pues nadie nos quiere, nadie nos habla, pues vénganse a la reunión. Se juntaban cobradores de impuestos y prostitutas en una casa. ¿Y quién estaba ahí en medio? Jesús. Entonces es curioso que Jesús no tuvo miedo de estar con ellos. A pesar de lo que todos los religiosos podrían decir, Jesús no tuvo miedo. Jesús estuvo con ellos. Eso es parte de la consolidación. De cierta manera, bajarse, si quisiéramos verlo así, bajarse al nivel de ellos. En la consolidación tenemos que aprender a acercarnos a ellos, a conocer a sus amigos, a conocer a su familia, a partir el pan con ellos, aun cuando a veces no es lo más agradable. ¿Y a qué me refiero? A veces por consolidar a alguien, por amar a alguien, nos invita a una fiesta y tal vez nosotros no somos mucho de fiestas, nos sentimos incómodos y tal vez no vamos a conocer a nadie, pero por amor a ellos lo hacemos, por consolidarlos a ellos, por ganarlos a ellos, por cuidarlos. ¿Ok? Jesús entonces consolidó. Ahora vamos a ver que los discípulos también consolidaron. Entonces vamos a ver Hechos 4:32, por favor. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Wow, tenían todo en común. Fíjense, aquí estamos viendo que parte de la consolidación que hacían los primeros discípulos de Jesús es que compartían todas las cosas, compartían todas sus posesiones, no consideraban propias sus posesiones. Entonces, aquí vamos a poner un punto en la consolidación. A veces vamos a tener que dar de lo nuestro. Vamos a tener que invitar el café, vamos a tener que invitar la comida, vamos a tener que dar un regalo, vamos a tener que subir a nuestro coche personas, vamos a tener que invitar a nuestra casa personas. Eso es la consolidación. Eso es porque yo decía, bueno, tenemos que conocer su casa, tenemos que conocer su familia, tenemos que conocer para consolidarlos, pero también en este versículo ahora lo vemos de vuelta. También tienen que conocer a mi familia, también tienen que conocer mi casa, también tienen que conocer mi coche, también tienen que conocer mi vida y conocer de mí y saber quién soy, porque eso es lo que hace que se crezca en la relación con esa persona que hemos ganado
para Jesús. Ahora vamos a ver uno tremendo. Ananías consolidando a un asesino. Hechos capítulo 9 del 15 al 17, por favor. Hechos 9. ¿Cuál vas? 9 ya. del 15 al 17. Dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Wow. Este es una historia impresionante porque Saulo era asesino de cristianos. Saulo era un judío temeroso de Dios que anhelaba que Dios hiciera justicia y él pensaba que los cristianos estaban mal. Y entonces él decidió matar cristianos y persiguió a muchos cristianos y los perseguía, los metía a la cárcel y a muchos los mataban. Entonces, de repente Jesús se encuentra con Saulo. Jesús ya había resucitado y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento los ojos de Saulo quedaron cegados, ya no pudo ver nada, lo meten a una ciudad, pero Dios le dice a Ananías, un discípulo del Señor, quiero que vayas y ores por Saulo. Imagínense, pero pues este hombre, ven, o sea, Señor, este hombre es el que mata a los cristianos. Bueno, quiero que vayas y ores por él. Señor, pero si yo me meto a su casa, estoy poniendo en riesgo mi vida. Y el Señor le dijo a Ananías, ve y ora por él, porque yo voy a usar su vida. Así que hay dos cosas que quiero que aprendamos de esta historia. Número uno, a veces vamos a tener que poner en riesgo aún nuestra vida por consolidar a alguien. No es muy común definitivamente, pero podría ser en algún momento. Pero vale la pena por Cristo, porque estamos hablando de almas, estamos hablando de personas que son muy valiosas para Jesús. Jesús murió por ellos, por ellas. Así que nosotros sin miedo vamos, porque también Dios nos va a guardar. Dios guardó a Ananías. Y la segunda cosa que quiero que aprendamos de esta historia es, en la consolidación tenemos que orar para que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Ananías oró por Saulo y Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Este Saulo se convirtió en Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y fue consolidado por un hombre que solamente se menciona en esa parte de la Escritura. Nunca más volvemos a saber de este Ananías, pero este Ananías fue usado por Dios para hacer esto en la vida de Pablo. Así que no sabemos a quién vamos a consolidar. Así que consolidemos con amor, sabiendo que Dios usará nuestras vidas para bendecirlo a él, a su familia, y no sabemos si tal vez a miles de personas en el futuro. ¿Ok? Después Pablo aprendió muy bien eso, y ahora vamos a ver lo que Pablo hizo en la ciudad de Filipos. Hechos 16 del 31 al 33. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Buenísimo, buenísimo. Fíjense, Pablo estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios, lo metieron a la cárcel y ahí en la cárcel tiembla y el carcelero se va a matar porque dice, pues se van a salir todos los presos, mejor me muero antes de que me maten.
se iba a matar y Pablo le dice, tranquilo, todos seguimos aquí. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y entonces este carcelero de Filipos lo lleva a su casa. Pablo les predica a toda la familia, a todos sus amigos, se convierten y los bautiza. Y este último punto vamos a ver que cuando consolidamos a las personas, el proceso de la consolidación se ve consumado, por así decirlo, o llega a su clímax, a su punto más importante, cuando nosotros animamos a esa persona a que se bautice, a que esa persona sea bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una decisión propia. Eso es lo hermoso de la consolidación. Si se dan cuenta, vimos varios puntos de cómo es la consolidación. Y cuando una persona es bautizada, pues prácticamente esa persona ya ha sido consolidada, ya ha sido cuidada en sus primeros pasos para después de ese bautismo empezar a hacer cosas grandes en Cristo. Amén. Y vamos a cerrar con esta última cita, que es Juan 15, versículos 4 y 5. Por favor, si lo pueden leer. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Muy bien, permaneciendo en Jesús. Este es el deseo de la consolidación. Aquí dice, si tú permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto. Pero si tú no permaneces, no vas a poder llevar fruto. Entonces, si nosotros consolidamos a una persona, esa persona va a poder dar fruto. Pero si no la consolidamos, esa persona no podrá dar fruto. Queremos que den fruto, ganamos a esa persona, ahora hay que consolidarlos para que den fruto en el nombre de Jesús. Amén.